Pasamos al doctor Salvador Amos Jiménez. Bueno, pues para continuar un poquito después de toda la introducción, que me ha parecido maravillosa y perfecta del doctor Martín Victorio, yo me llamo Salvador Amor Jiménez, soy traumatólogo en Hospital Quirón Salud Murcia. Lo primero, como también han dicho, gracias porque se agradecen estos cursos, son muy importantes porque nos van a enseñar, nos van a cambiar un poquito el punto de vista que hemos tenido clásicamente de todo este tipo de cirugía. Mi charla es mucho más breve, casi la podría resumir en una diapositiva. Va a ser en dos partes divididas. La primera parte voy a hablar un poquito de las ventajas que tienen las guías navegadas contra las guías personalizadas. Ya damos un salto, no solamente, ya no hablamos de la, digamos, de la osteotomía estándar, sino ya estamos hablando de ventajas entre ya guías personalizadas con respecto a navegadas. Y luego presentaré un par de casos clínicos, uno de ellos el que veremos luego en el taller. Pues a modo de pequeña introducción, la navegación quirúrgica pues la definimos como una tecnología que ayuda al cirujano durante todo el proceso quirúrgico, nos va guiando en cada paso que vamos haciendo. En los últimos 10 años ha habido un gran avance, una gran mejoría en cuanto a las técnicas y los sistemas de navegación. Y nos permite tener una gran precisión a la hora de colocar las guías en la posición adecuada e incluso orientar los cortes de las osteotomías. Sobre la osteotomía de rodilla no hay que decir nada más, ya sea, lo ha dicho todo el doctor Martínez Victorio, los tipos y todo, y luego clásicamente se tiene como una alternativa a las artroplastias, pero hoy en día, como también ha indicado, en pacientes con artrosis de un solo compartimento también estaría indicada hacer ciertos gestos sobre osteotomías. Y ya entrando un poquito en materia, definir lo que es una guía personalizada. Son básicamente herramientas personalizadas que se adaptan a la anatomía del paciente, que nos ayudan a guiar y a dirigir los cortes óseos de las osteotomías. Normalmente se diseñan a partir de pruebas de imagen, suelen ser TAC y se adaptan a esa anatomía. Eh, pero por sí mismas tienen ciertas limitaciones a la hora de adaptarlas perfectamente a la zona de osteotomía y en términos sobre todo de precisión, los cuales pueden resultar en errores postquirúrgicos o en errores en la alineación que queremos conseguir. En cambio, se puede decir que las guías navegadas son la evolución de estas guías. Es la misma guía que teníamos diseñada a medida con el paciente, pero con unos sensores y utilizan sistemas de navegación en tiempo real, los cuales nos dan una información muy precisa sobre la posición y el ángulo de los cortes, lo que nos permite personalizar y adaptar a la anatomía del paciente, lo que es fundamental para obtener los mejores resultados posibles, los cuales hemos planificado previamente. Además, nos permite hacer correcciones e incluso detectar errores de posición antes de incluso hacer las osteotomías. Y asimismo también podemos combinar otras técnicas quirúrgicas en un área anatómica sin que una influya en la otra. Así pues, como las ventajas principales de estas guías navegadas son que nos permiten hacer una colocación más precisa de los cortes óseos para hacer las osteotomías, reduciendo ese riesgo de errores. La navegación en tiempo real nos ayuda a corregir esas desviaciones durante el procedimiento. Y luego está la parte que a mí me parece fundamental, que es el simular el procedimiento quirúrgico las veces que necesitemos antes de operar al paciente. Podemos operar y cometer errores que no influyen en el paciente muchas veces antes de operarlo. Van apareciendo ya estudios que tienen una significación más importante. Este en concreto es sobre osteotomías de radio distal en laboratorio, pero que ya nos indican que las guías navegadas nos ofrecen una precisión y exactitud mayores que las guías a medida para la realización de las osteotomías. Y nosotros como cirujanos buscamos que se combine la misma técnica quirúrgica con una gran exactitud y una gran precisión. Además, los resultados clínicos postquirúrgicos de los pacientes eh, o sea, nos hacen ver que estas guías navegadas nos reproducen mucho mejor la planificación que hemos hecho preparatoriamente sobre el paciente. A modo un poquito de resumen, aquí vemos pues, la comparativa que tenemos entre las guías navegadas y las guías personalizadas. Simplemente decir que las guías navegadas nos ofrecen una alta precisión en la colocación de la guía y la orientación de los cortes, adaptándose perfectamente a la anatomía del paciente
y permitiendo ver variaciones en tiempo real tanto de la posición de la guía como de la dirección y la profundidad de los cortes de osteotomía. Son más versátiles a la hora de, de la planificación preoperatoria, pero también a la hora de realizar esos ajustes y simulaciones dentro de la cirugía. Obtenemos mejores resultados en términos de alineación y una menor tasa de complicaciones relacionadas con esa alineación y nos reducen, incluso diríamos que nos evitan la radiación ionizante dentro del quirófano. Inicialmente la combinación de la guía con la navegación puede aumentar un poquito el tiempo quirúrgico, pero con la experiencia se igualan los tiempos y para mí una de las ventajas fundamentales es la de la asociación de distintas técnicas quirúrgicas, sobre todo en este caso las ligamentoplastia. Así pues, la navegación no solo nos mejora la precisión en la osteotomía, sino que podemos integrar otro tipo de técnicas. Al poder integrar osteotomías con ligamentoplastias, abordamos lesiones complejas de rodilla en un solo acto quirúrgico y optimizando los resultados que obtiene el paciente. Las indicaciones clásicas de las osteotomías, una de ellas, uno de los principios que necesitamos siempre es que el paciente tuviera una estabilidad ligamentosa en la rodilla para que funcionara. Entonces, con este tipo de combinación de técnicas se puede hacer en el mismo acto todo sin que nos influya negativamente o sin generar una iatrogenia, porque confluyan túneles con tornillos. Aunque para ello, ¿qué necesitamos? Pues lo que venimos haciendo aquí. Necesitamos capacitarnos como en la tecnología de navegación, necesitamos adquirir experiencia, necesitamos cursos de formación. ¿Para qué? Para poder llevar estos beneficios que nos aporta la navegación y las guías a la práctica diaria. Es fundamental estar familiarizado con el equipo de navegación, pero también es fundamental la planificación preoperatoria. La navegación y la guía a medida no nos dejan de necesitar planificar, no nos dejan exentos de ello. Por eso, si no hay una buena planificación previa, por mucha navegación y guías que utilicemos, no vamos a conseguir nada. Y la navegación quirúrgica reduce las complicaciones, sobre todo relacionadas con riesgo de alineaciones, pero estas pueden ocurrir, por lo que es esencial tener plan B y C y D y el que sea necesario para garantizar que se pueden subsanar estos posibles problemas y que nuestro paciente tenga la mejor atención posible. A futuro, más diría yo presente, pues se espera que la introducción de la inteligencia artificial, sobre todo en todo el proceso de planificación y luego también que ya la utilizamos, la realidad aumentada, la optimización y mejora de la misma, mejoren más todavía la precisión y eficacia de nuestras osteotomías. Este tipo de tecnología lo que consideramos que promete que va a transformar la forma en la que vemos este tipo de cirugía y en cómo realizamos estos procedimientos. Para concluir la parte de las guías, que es un poquito más, estas guías navegadas nos ofrecen ventajas significativas sobre las guías personalizadas, incluyendo una mayor precisión y mejores resultados postquirúrgicos en relación con a la planificación previa. Y la combinación de osteotomías con ligamentoplastia representa un enfoque integral para el tratamiento de lesiones complejas de rodilla. Junto con la navegación nos ayuda a tener resultados mucho más predecibles. Esto es un poquito de bibliografía actualizada sobre el tema. Hay bastante, pero bueno, la más relevante. Y voy a presentar dos pequeños casos clínicos. Encima, lo bueno es que están separados unos 5 años en el espacio. Se ve hasta la ventaja, o sea, las mejoras que hemos conseguido. El primero era, bueno, un paciente varón de 37 años con el que se realizó una meniscectomía en 2013 del menisco interno, una meniscectomía parcial. En 2015 se rompe el cruzado y se hace una reconstrucción y ya nosotros lo abordamos en 2020 por un fracaso de esa plástica en el que realizamos un rescate más una técnica de LMR. El paciente evoluciona correctamente, pero los meses posteriores a la cirugía, cuando empezamos con la carga, tiene dolor a nivel medial en la rodilla. Duele a la palpación de la interlínea medial, las maniobras meniscales son levemente positivas, pero a nivel de estabilidad, Lachman, cajones y pivots son negativos. Un ligero genuvaro o apreciamos en o sea, morfológicamente con respecto a la otra pierna y en resonancia nos indica que hay una meniscopatía interna sin signos degenerativos y la plástica está íntegra. La radiografía se encarga, en donde hacemos la planificación clásica de la osteotomía, se observa una disminución del espacio femorotibial medial y un ligero aumento del varo con respecto a lo contralateral.
Realizamos, pues, como toda la planificación, siempre un TAC de la rodilla. Este es el plan, digamos, prequirúrgico, donde tenemos todas las imágenes en 3 dimensiones de tanto fémur distal como tibia proximal y donde podemos ver la dirección de los túneles y todo. Y basados en estas imágenes, decidimos realizar una osteotomía un poco atípica, pero una sustracción lateral femoral para evitar que la osteotomía vaya por el plano del túnel tibial, que podríamos llegar a confluir con él, y en este caso no iríamos sobre los túneles ni de plástica femoral ni del lemer. Esto es un pequeño detalle de corrección, y tras la corrección planificamos la posición de nuestra placa para que igualmente no confluya ni con ninguno de los túneles realizados en el fémur. Esto es un detalle de la colocación de la guía en el abordaje lateral de fémur con la que navegamos la cirugía. Con esa guía colocada podemos traquear las zonas perfectas del fémur para comprobar que la placa está colocada en el sitio correcto y además comprobar dirección, longitudes de tornillos de fijación. Esto es un detalle de la osteotomía realizada y el biomodelo corregido, fijación de placa y control postquirúrgico inmediato y a los meses consolidada. Bueno, en esta otomía que hicimos, bueno, está todo navegado, todo guiado, pero nos faltaba algo. Nos faltaba que la corrección que hacemos sea un poquito menos artesanal, sea más dirigida. El segundo caso, que este es actual, este es de febrero de este año, es una mujer de 55 años, que una gonalgia de larga duración, un valgo marcado de miembro inferior derecho, con dolor en compartimento lateral y en el tono lateral de cadera. Resonancia: tenía algún signo degenerativo discreto en la rodilla, sin rotura meniscal. Bueno, no quiero decir, en todos los casos suele asociar una artroscopia diagnóstica en la misma cirugía para valorarla. Bueno, con la telemetría calculamos la corrección, calculamos que tenemos un eje mecánico frontotibial de 191 grados y planteamos una corrección de 11 grados para llevarlo a los 180 grados. Se planifica una osteotomía de sustracción femoral distal, medial. Aquí vemos las imágenes de reconstrucción del fémur y tibia de la rodilla en 3 dimensiones y la planificación de la osteotomía. Se realiza una osteotomía, como hemos dicho, de sustracción femoral medial de 11 grados, biplanar. No había defectos rotacionales en la paciente y no queríamos generarlo nosotros con la misma. Y vemos el detalle de los planos de corte. La posición de la placa sobre la zona medial del fémur, en el que ya tenemos indicados todas las distancias, desde la placa hasta el coro de la osteotomía, de los tornillos. Y la gran diferencia, que es la ventaja ahora del siguiente paso, es que ya tenemos, digamos, vamos a decir, conformada la placa de osteotomía sobre la guía de osteotomía. Eso que hace que los mismos pines que van a fijarnos la osteotomía son los tornillos, tienen la misma dirección y longitud que la placa que vamos a utilizar. Por lo que luego, a la hora de hacer osteotomía, los utilizamos para que la placa, conforme se va acercando al fémur, coapte la osteotomía y nos genere y nos corrija la deformidad. Esto es bueno, el detalle de la dirección de los tornillos y la longitud de cada uno, y el control postquirúrgico del mismo, y la consolidación y corrección del eje a los meses. Muchas gracias. Mucho más cortito que el doctor Martín Victorio, porque no tenía mucho más que sacarle al tema, pero vamos, es, digamos, todo lo que hemos planificado antes, que lo ha explicado muy bien Pedro, nosotros lo podemos llevar al papel con todo esto. Es la diferencia de que lo que has planificado perfectamente te dé el mismo resultado en el control postquirúrgico del paciente. Esto nos ayuda a asegurar ese resultado postquirúrgico, ese control. Yo a mi equipo de ingeniería le insisto en la importancia de lo de la posición. A la guía se fabrica con la posición futura de la placa después de la corrección, para que luego en el acto quirúrgico hacer la reducción o hacer la fractura sea muy rápido y sobre todo muy tranquilo. No tengamos que estar
con problemas a la hora de hacer las reducciones, con expositores y demás, y hacer las reducciones. Yo creo que es un avance muy, muy, muy importante. Sí, si haces plantilla, pones Ujú. los mismos pins que luego pones la placa, ¿no? Sí, Y si haces he visto que la has hecho de sustracción, sí. y entonces luego la placa te coincide, ¿cómo haces la coaptación de la No, superficie? los pines están puestos en una posición que cuando tú coaptas la osteotomía, Se te te queda coinciden justo la en, placa. en los orificios de la placa perfectamente. Es Aunque decir, aunque el corte lo hayas sí, sí, hecho tú haces el corte, haces la sustracción, te queda un defecto, coaptas la osteotomía y al colocar la placa te va a a colocar la los mismos osteotomía pines en que la llevas, posición que tú has planificado previamente. O sea, está, te hace la compresión directa y está todo. muy Sí, sí, sí. interesante, ¿eh? O sea, Aquí, esa ha sido o sea, la evolución de claro, los primeros casos lo que hacíamos normalmente era, bueno, hacemos la osteotomía, la cortamos con las guías de corte y Claro, poníamos alguna aguja de Kirchner para para mantenerla. mantenerlo. Ahora ya no es necesario. Incluso, claro, y si ya entras a... Pues esto es una deformidad en un solo plano. Cuando entras a trabajar en deformidad en distintos planos, es una locura. Venga, ¿cuánta rotación le he dado? ¿Cuánta la he corregido? ¿Cómo la he hecho? Pues de esa forma, simplemente al haber puesto la placa en su posición correcta, que el navegador te indica, está en la posición anatómica que tú le has dado, quitas todo, da igual cómo quede el fémur, que al colocar la placa sobre esos O sea, pines te va a corregir la deformidad. que ya está puesta con Sí, los sí, pines sí, para que se adapte luego a la directamente. placa. Sí, sí. Ya. tenemos la placa. Esta es una apertura tibial. La guía se coloca sobre la posición, sobre el hueso nativo. Como ves, la guía PSI coinciden los orificios con la guía, o sea, de este. Si yo pusiese la placa ahora, bueno, esta es derecha, ¿vale? No me coincidirían los tornillos, pero sí me coinciden sobre la posición futura, una vez realizada la reducción. Entonces, se hace la osteotomía, quitaremos la guía después de hacer la osteotomía en la navegación, dejaremos los pines y la placa se coloca sobre los pines y te garantiza la corrección. Interesante, ¿eh? Te lleva a la dirección. Esto es, en vez de poner el pequeño zotomo ese que tú vas abriendo hasta los 7 grados con 5, ya están planificados previamente. O sea, lo puedes comprobar, lo tienes siempre en las casas sistema de No mando. entendía que Claro, como cortabas no coincidía la guía de corte, claro, no coincide con la placa. claro. La guía de corte, Pero los pines sí que claro, están los pines puestos están puestos en la para posición que coincidan. definitiva, que cuando, o sea, para que te lleve lo que es el corte que haces a la placa. No. Que es justo esto sin el hueco en medio. Claro. Claro, claro, claro. Y luego, sobre todo, es verdad que en las osteotomías que corren un solo plano, bueno, se pueden hacer otras, pero cuando tienes que asociar una de No, rotación, que está hace claro, poquito hicimos un caso con de rotación y varización, en eso ya sí que es una altura. Claro, al colocar la guía, como también tiene su escaloncito, rota el fémur y la placa se lo corrige. O sea, Muy y interesante. a día de hoy es eso, lo que planifico previamente y el resultado de la radiología postquirúrgica, eh, en mis manos por lo menos, me da No, resultados mucho más fiables que cuando he hecho sí, osteotomías sí, claro, estándar. totalmente.